Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estamos esta tarde de sol aquí en este lugar, Ramón. Muy agradable. Sí, un lugar muy... Tenemos al frente el Golfo de Ancud, si se puede ver la cordillera. Era un clima primaveral que bastante armónico. Sí, tenemos digamos, un escenario bien bonito. Y también hoy día vamos a descubrir un poco de tu obra musical, Ramón, de la cual yo me declaro admirador absoluto. Te lo he contado en todas las veces que hemos podido hablar. Alguna vez, cada vez que te encuentro te lo digo. Y no sé, para mí es como el equivalente a Jorge González de Chiloé. Así importante, digamos, porque la música chilota, sobre todo a finales de los 80, inicio de los 90, sin duda estuvo marcada por tu música, por tu obra, con Caitú de Achao, también tu trabajo solista y colaboraciones con otros conjuntos folclóricos. El cancionero chilote está plagado de canciones tuyas, en las canciones que uno puede escuchar en los festivales costumbristas, en las peñas folclóricas y eso. Lo hacen distintos grupos, incluso se topan con las mismas canciones, porque en el fondo, claro, tus canciones tienen esa sintonía también popular, que tienen esa situación de que en el fondo las hace muy cercanas a la gente como que igual se adueñó un poco de tus canciones. Bienvenido a este espacio, Ramón. Quisimos estar acá y este podcast completo se va a tratar de ti. Te queremos honrar un poco también hacer como una especie de homenaje a tú eres una persona joven todavía en todo caso, pero queremos homenajearte la obra, la verdad, las canciones que a uno cuando está fuera de Chiloé sobrecoge también, y parte de la motivación que tiene este programa, este podcast, esta conversación, es poder revelar de dónde sale la inspiración y qué dicen las letras, porque hay una dificultad técnica también ahí, que cuando fueron grabadas mucha gente que no está acostumbrada al sonsonete chilote no sabe muy bien lo que dicen las letras de las canciones, y por eso estamos acá, Ramón. Muchas gracias, Pancho. La verdad es que para mí también es tremendamente importante que tú hayas llegado aquí a Yuco, la tierra de mi padre, la tierra de mis abuelos, mi segundo hogar, como yo siempre digo, y que nos reencontremos aquí. Verdaderamente igual para uno es importante, y digo esto porque también Yuco tiene mucho que ver con los orígenes de Caituy. Toda la inspiración, los personajes que formaron parte de los inicios de Caituy precisamente fueron de acá de Yuco. ¿Por qué? Porque yo habitualmente solía compartir con los abuelos y veía que muchos de los vecinas y vecinos de aquí se les nombraba con nombres tan propios del lugar que verdaderamente me llamaba mucho la atención. Estoy seguro que solamente utilizaban los nombres verdaderos para trámites serios, pero en lo cotidiano eran queridos por todo el vecindario con esos nombres. Por aquí nació Don Chilloyo, Doña Pequeto, Don Cuno, en fin, muchos personajes que están ya plasmados en las grabaciones discográficas. Y por cierto también en las presentaciones de proyección que se hacen en los escenarios. Entonces creo que hay un pedacito de Caituy también en su inicio que es de aquí de Yuco, y por eso uno también muchas veces se conmueve cuando escucha las primeras canciones de que Yuco también es parte de la vida sin querer, de la vida artística que ha tenido Caituy ahora 41 años, así que para mí es muy importante este lugar. Aunque tú eres achaíno, digamos. Yo nací en Achao. Mi padre, como digo, fue de Yuco, estudió en la Escuela Normal Rural de Ancud, donde se tituló de profesor normalista, llegó a trabajar a Achao, allá se casó con mi madre y allí nacimos nosotros, y yo nací en Achao. Pero nunca dejé la tierra de los abuelos, nunca dejé la tierra de mi padre, entonces siempre digo, este fue mi segundo hogar después de Achao.
Y creo que el estar acá también pues, nos retrotrae, nos lleva, ¿cierto?, a compartir, a conversar, como tú dices, toda esta historia, esta trayectoria que uno ha llevado adelante durante tanto tiempo y que hoy en día uno de repente no dimensiona. Yo digo sinceramente, yo no dimensiono que principalmente las generaciones actuales hoy día tomen la música, mucha música reconvertida hoy día, pero se mantiene esa raíz, se mantiene esa pureza y la llegada que esto tiene también para la comunidad en general, para quienes son seguidores o no del grupo, y se escucha mucho y eso verdaderamente uno humildemente lo asume, pero muchas veces uno no lo dimensiona, así que muy emocionado de estar aquí contigo. Buenísimo. Bueno, Ramón, la verdad es que, como te decía en un principio, este podcast, este espacio, vamos a hablar de todas maneras de tu carrera, vamos a hablar de la formación de Caituy, pero está enfocado más bien a las letras de al menos 5 canciones. Vamos a hacer más capítulos, yo creo, porque tú tienes un cancionero gigantesco que está plagado de hits, como dicen la gente más joven, y que en el fondo también son parte de nuestra cultura chilota. Quiero hacer también preguntarte por qué se te ocurrió meter elementos nuevos en la música chilota. Tú me contabas que fue igual el hacer eso fue considerado medio sacrílego en algún momento. La gente como que igual te criticó un poco, pero claro, con el pasar de los tiempos uno se da cuenta que tenías razón. ¿Y cómo lograste incorporar formas de establecer la música en términos del ritmo, sobre todo en canciones como Dale Choño, por ejemplo, que va, yo te lo decía, es como casi música electrónica, va el bombo en negras, digamos, sí, va haciendo avanzar la canción, sí. Tú le pusiste cumbia chilota, pero no sé, yo creo que el rasgueo puede ser de cumbia, pero toda la base tiene una cosa muy de ahora incluso. ¿Cómo se te ocurrió meter elementos de que a lo mejor en ese tiempo estaban ahí dando vueltas y mezclarlos con música chilota? Sí, mira, lo primordial de esto parte en una isla en aquellos años tan lejana como Talcán. Mi condición de profesor hizo que yo llegara a trabajar a esta isla, a una escuela donde compartí mucho con la comunidad, compartí mucho con mis alumnos, era muy aislado en aquellos años llegar a los centros urbanos, entonces eso me permitió estar realmente muy, tal vez comprometido con algo que yo siempre he admirado, la música. Vengo de familia de músicos, mi abuelo era acordeonista a botones, mi papá lo veía tocar acordeón y guitarra, mi madre tocaba el piano. Entonces ahí también hay una herencia musical. Entonces, eso me llevó a que yo pudiera comenzar a escribir las primeras letras. Como te digo, primero como un humilde aporte a mis alumnos, a mi escuela, sin tener mayores pretensiones, como toda cosa, que esto traspasara más allá de mi escuela, de mi colegio, de mi comunidad. Y allí yo fui un poco previsor en el sentido de que era necesario destacar a tanta gente anónima, a tanto personaje que yo iba conociendo en esos lugares con una inmensidad de tareas propias de ellos, pescadores, marineros, leñadores, otros que iban a la cordillera a fisquear, a mariscar, gente que muchas veces vi morir, amigos míos que andaban conmigo cuando nuestra navegación era absolutamente a vela, horas, días, como te contaba, se veían calmas porque la lancha no avanzaba, el chalugón a vela. Entonces yo me fui integrándome a aquello, fui parte de una tripulación, fui parte de la vida cotidiana de ellos. Entonces era necesario destacarlo. Y ahí comenzó esta tarea de poder escribirle a ellos, de poder tener la visión para que esto se conociera más allá. Y ahí fueron haciendo las primeras canciones, que eran por ahí una cueca, la cueca de Talcán, me acuerdo de la primera cueca, y fueron haciendo otras. Y era necesario también darle un cambio a la música tradicional. Por eso que a veces los cambios son demasiado fuertes
y repercuten en quienes tal vez conservan la tradición, pero siempre uno piensa que esto es evolutivo, esto es cambiante. Y yo creo que por ahí fuimos parte de aquello, con esa contribución, y como decías tú, claro, mantener los ritmos, mantener la raíz musical, pero también agregarle ciertas compases musicales, en el sentido de que yo vivía la realidad del momento. Yo veía cuando iba a las fiestas campesinas, una noche de San Juan, una noche de alguna festividad que se celebraba en la isla, ya todo lo que eran las danzas y tradiciones estaban ya no vigentes. Pero sí yo veía bailar corridos, veía bailar cumbias. Entonces estaba en ese mundo que era necesario poder rescatarlo y darle también un aporte a lo que yo iba realizando a través de las escrituras y de la música. Y por ahí nacieron canciones como Luciano Carrera, nacieron canciones como El Choño, La Quebrada, que fue parte de nuestra primera grabación discográfica que hicimos para el sello EMI. Y claro, lo tildamos allí como cumbia chilota. Y como tú dices, claro, fue en su momento muy criticado porque yo me salía de los cánones tradicionales. Claro. Y claro, eso tuvo en su momento su crítica, pero el tiempo nos da la razón. El tiempo nos da la razón a medida que pasan los tiempos, a medida que las nuevas generaciones van asumiendo esta música. Y creo que eso también de otra manera nos va relevando musicalmente. Y hoy día nos encontramos que toda esta música que tú dices, el Choño, el Luciano y muchas otras cumbias chilotas, como yo le diré. Que ni siquiera es cumbia, si tú te pones a analizar. Exactamente, como dices tú, por darle un título. Pero en el fondo eran los ritmos que uno percibía en aquel momento, que tenían esos compases y yo los fui acomodando a esa realidad musical. Y hoy día se baila, hoy día se canta. Hoy día una presentación musical nos emociona también cuando todos están en la pista siendo parte de una canción. Y eso ha significado también que sea tan aceptada la música, que sea tan querida y que muchas veces ya está formando parte del acervo cultural de nuestra isla, del acervo cultural isleño. Bueno, yo te quiero contar también, te lo contaba hace un rato en off, digamos, pero a mí me han pasado cosas especiales con la canción que vamos a analizar hoy día, que es La Mala Pesca de José Chauquel. En la última peña, incluso en la última peña folclórica Cochemo en Lina, que la cual me tocó transmitir para la radio Chiloé. Estuve a cargo del streaming ahí, de esa, tuve que estar todos los días y el día que tocó Caituy, la toca al final de la es como una despedida de la presentación del show. Sí. Y claro, yo no puedo evitar emocionarme cuando escucho esa canción, porque la primera vez que la escuché yo estaba en el contexto cuando fue creada, digamos, quizás en el tiempo de la postdictadura. Veníamos con todo ese componente energético también que tenía que ver con un Chile medio oscuro, pero uno sentía que había gente también con ese afán de romper ese esquema oscuro que tenía ese tiempo que nos da vergüenza, digamos, que hayamos vivido. Y con el retorno de casi, no sé si fue grabado antes del regreso a la democracia o todavía en época de dictadura, creo que había perdido ya el plebiscito Pinochet cuando fue grabado esto. Sí, esto fue grabado por allá por el año 89, si no me equivoco. Ok, al otro año, digamos. Resulta que, fíjate que eso era tan necesario porque uno iba viendo las realidades de nuestras islas. A mí me tocó mucho conversar con gente humilde, pero gente que trabajaba y que de alguna forma servían en estos barcos factorías que llegaban en aquellos años. La gran mayoría eran barcos factorías japoneses. Y en una conversación que yo tuve con un caballero que lamentablemente falleció, don Segundo Cheún, que fue mi compañero de ruta, de muchas rutas marineras, y me decía así textual, me decía, mire maestro, me decía, yo estuve de cocinero en Vapor Tanto, pero usted quisiera ver, me dice, que cuando
vienen esas pescas de arrastre, todo lo que suben, me decía, usted no se imagina, piedras, lobos, pero lo que uno menos se imagina, lo traen hacia el barco. No, me decía, con el tiempo estos barcos van a arrasar con todo. Entonces, fíjate, fue una lección que me dio. Y yo empecé a meditar, claro. Por eso uno dice que esto fue una profecía cuando fue el mayo El mayo chilote. El mayo chilote, que ahí se cantó en las carreteras. Era como el himno. Como el himno. Entonces empecé a analizar esto y dije, claro, es necesario poder esto darlo a conocer a través de lo que uno más hace, que es la música, la creación. Imaginé al tiro, me imaginé al tiro del pescador artesanal, me imaginé al tiro de aquellos hombres y mujeres que por una noche en el mar para sacar unos pescados amanecían, porque a mí me tocó mucho también recorrer la isla Talcán con pescadores que me decían acompáñame, y rodeábamos una noche completa de la noche y nos amanecía pescando. Uno ahí andaba apoyando, aportándonos, pero los vi cómo era el sufrimiento, cuánto se esforzaban para conseguir una buena pesca. Entonces yo fui analizando todos esos aspectos y pensé en algún momento, ¿y qué les espera a ellos el día de mañana? ¿Qué va a pasar con Chiloé el día de mañana? Y cuando comencé a ver todos estos cambios sociales que se iban produciendo con la llegada de las empresas, con la llegada del capitalismo aquí a Chiloé, yo dije, no, esto va a ser necesario. Cuando ya vimos que de la noche a la mañana uno iba a las playas, estoy hablando de Talcán específicamente, donde tú ibas, comías de forma natural allí un erizo, comías de forma natural cualquier marisco que estaba ahí, y después comenzaron ya a parcelar los mares, y por allí donde nosotros remábamos ya decían, no, caballero, usted aquí ya no puede pasar. Entonces fue muy chocante, uno vivió esos cambios, esos terribles cambios sociales que se produjeron, y que fue para mí el ataque más artero por las comunidades. Y no quedaba otra de poder plasmarlo, de poder hacerlo a través de una canción. Y de allí fue que nació La Mala Pesca de José Cheuquel. Un pescador, obviamente lo transportamos a un pescador que sale a la pesca y que no, en definitiva, con todos los esfuerzos que hace, ya el mar no está en abundancia por esa situación que te he contado, y que él hace un reclamo fuerte para el futuro de la pesca en Chiloé y el futuro de lo que va a venir para las generaciones que vendrán más después, para ver qué vamos a tener el día de mañana en torno a nuestro medio ambiente, en torno a todo esto que es nuestro ecosistema. Entonces, de allí construimos la canción La Mala Pesca de José Cheuquel. Igual es loco porque, como en el contexto actual, es como está casi referido a la salmonera, incluso, que aunque no tiene nada que ver, uno lo puede asimilar así, digamos, aunque la letra no tiene nada que ver con las salmoneras, ni mucho menos. Era más bien a lo que tú señalabas, Ramón, en la inspiración, pero claro, se ha ido como tomando como letra de bandera de lucha casi. Exactamente. Y no teniendo quizás relación con eso, se ocupa de esa manera quizás. Se hace de noche en el puerto de Quenac, José Cheuquel. ¿Quién era José Cheuquel? Bueno, José Cheuquel viene siendo como un personaje que sale parte de la creación, ¿cierto? Que lo asimilamos mucho, para dar a conocer esa realidad. Conocí muchos amigos que ya creo que hay muy poco hoy día que mantengan el apellido Cheuquel, ¿no? Entonces, claro, es un apellido que no se escucha mucho. Muy poco. Yo alcancé a conocer un par de amigos que tenían el apellido, y que quise ahí dignificarlos también, porque era necesario. Pero en el fondo es un llamado a atención, es un llamado a atención de lo que vendrá, de lo que vendrá más adelante. Y nos emocionó mucho, como yo te digo, de decir ya no hay pescado, porque los grandes se lo han llevado. Nos estamos refiriendo a los grandes barcos de factoría que arrasaron por doquier, y que es otro tema para, sí, sin duda, para análisis, y que en definitiva
esto vino como a convertirse ya prácticamente en un himno de fuerza, de lucha en lo que pasó en el Mayo, y que nos sentíamos muy sonados realmente. Yo cuando siempre decía, reaccionamos muy tarde, ¿por qué no tardamos tanto en reaccionar? Si esto era predecible. Entonces esperó que pasara esto, que pasara esta marea roja que dejó la escoba, ¿cierto?, para que recién reaccionáramos. Entonces fue mucho tiempo. Cuando después yo empecé a conocer las realidades, volviendo al tema de las empresas, profesores de biología que hablaban conmigo, que habían estado en algún momento que eran buzos, habían prestado algún servicio y me contaban cómo está la realidad contaminada bajo estas balsas jaulas y todo aquello que a ti te entristecían. Entonces, sigamos así cada año más, ¿qué nos espera? Y yo siempre decía, hay que hacer estos llamados de clemencia, si eran verdaderos llamados de clemencia. Y reaccionamos tarde y precisamente llegamos a eso, que todavía es una herida que nos marca. Claro, no está resuelto, digamos, eso. Y que para mí todavía está latente. Sí, sin duda. José Chauquel con su bote va a pescar, va con Guayayo. Guayayo, sí, un amigo. Guayayo es un amigo que conocí en Palqui. Okay. Si no están escuchando, don Guayayo era hijo de un gran músico, don Humberto Paredes, músico acordeonista. Mi respeto a don Humberto Paredes, don Peto Peto de Palqui. Muchas veces compartimos con él su música. Marinero, pescador también, igual que Guayayo. Eran de estos pescadores que recorrían toda el archipiélago, inclusive hasta Calbuco, por ahí andaban, ¿cierto?, con su faena de pesca. Y bueno, también quise, de alguna manera también, que él fuera parte de la construcción de esta canción. Remador y achicador. Achicador era... Sí, achicador se refiere cuando va achicando el agua. Claro, sí, va sacando el agua. Cuando hay mucho temporal, va cayendo mucha agua, la chalupa, el chalupón, y ahí tú vas... Embarca en red por su hijo mayor. Exactamente. Con la esperanza de que en la noche tengan suerte, llevan carnada y los pinches que nos suelten. Sí. Al primer lance, ni al segundo, ni al tercero, no pica nada, solo le queda el anzuelo. Solo le queda el consuelo. El consuelo, perdón. Sí, el consuelo. Claro. Sí. Y el coro, obviamente, ya, el más popular de todos, digamos, ya no hay pescado, porque los grandes de aquellos barcos se lo han llevado. Y aquellos barcos se lo han llevado, sí. Y claro, de amanecida cuando regresan los pescadores llegan cansados, ningún pescado, muy amargados. Y los chiquitos llorando esperan. No han comido, solo unos mates y unas papas que le han hervido. Desde casa la mamá le ha hecho cocer unas papitas porque ellos tenían la esperanza, ¿cierto?, de comerse una buena cazuela de pescado con papas. Pero al final, en el fondo te deja un mensaje. Sí, sin duda, y esa evidencia también, lo de las papas, por ejemplo, era casi un snack que se preparaba de manera más barata, digamos, en aquella época. Muy cotidiano. Papas con color, por ejemplo. Era muy cotidiano, las papas con color, las papas con cuero. Era como para salvar la... Y es más, se sustituía por el pan. ¿Cuántas veces a mí me tocó tomar un desayuno con papas? Era común en la isla. Sí, pues. Muy cariñosamente la gente te da desayuno con papitas. Y era muy sabroso, Sí, era... muy apetitoso. Sí, salvaba harto. Sí. Y claro, en esa época, en el contexto, digamos, de toda la época de los 80, igual Chile era otro Chile, digamos, había mucha pobreza en Chiloé, yo que soy de Castro, digamos, no sé, la gente ganaba muy poco dinero. Además, bueno, uno conoció muy cercanamente la pobreza. Yo te digo, a mí me tocó trabajar en islas como Apiao, por ejemplo, donde era extremadamente pobre la isla. Con decirte que cuando uno llegaba a trabajar allá, pues yo trabajé en Apiao también, el profesor no tenía dónde poder quedarse, dónde poder buscar un ranchito para poder acomodarse. Y ahí de alguna manera uno conversando con la gente nos daba un rinconcito para poder armarla como una casa
pero uno conoció muy cercano, muy cercanamente la pobreza y se replicaba en todas las islas. Claro, era algo que está naturalizado de alguna forma. Exactamente, el hecho de inclusive cuántos alumnos a patita pelada iban en otras escuelas, cuántos alumnos yo tuve en Talcán principalmente, en invierno. Era doloroso ver a chiquititos que venían caminando largas horas para llegar a la escuelita a patita pelada imagínate el invierno con las bajas temperaturas, era terrible. Entonces uno estuvo muy cercano a ellos y por eso siempre ha sido un respeto único que uno le ha tenido y por eso quisimos dignificarlo. Yo, en el fondo, todo lo que yo he hecho es poder dignificar a aquella gente anónima. Yo siempre digo, esa gente que hacía un tremendo aporte. Estamos hablando de muchos oficios, de gente, cantores, escultores, rezadores, gente de la tierra, campesinos, pescadores, lo que yo te decía, que contribuyen enormemente a engrandecer sus pequeñas comunidades, sus pequeños territorios, y que después de prestar tantos años se nos iban, fallecían y quedaban en el anonimato. Yo traté de rescatar todo aquello y lo hice a través de la música. Por eso cuando tú escuchas mis canciones hay nombres, hay personas, hay oficios, y con tremendo respeto hacia ellos. Y cosas que tú revises un poco la discografía. Sí. Entonces, en el fondo fue... Era alguien que existía en la realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, todos eran personajes, como yo te digo... ¿Pero tú lo ibas mezclando entre sí o o respetabas por lo menos los lazos familiares dentro del...? Mira, yo depende del contexto de la canción, lo iba adaptando, adecuando a como yo conocía a esas personas. ¿Ah? Por ejemplo, por ahí yo hice un tema que Caituí no lo ha grabado, pero hice un tema, por ejemplo, de homenaje a don Carmelo Lego de Curguán. Don Carmelo Lego de Curguán para mí fue un verdadero apóstol de la religiosidad. Él fue fiscal, sotafiscal, pero fue nuvidente. Fue nuvidente. Y hacía poesías tan grandes que el día 1 de enero, cuando llegaba el nuevo año, él caminaba hacia la iglesia, subía y tocaba la campana. Eso es en Matao. Okay. Claro. Entonces personas como esa para mí fueron verdaderos sabios. Verdaderos sabios. En el último tiempo le hemos hecho nuestro homenaje con la comunidad ha quedado muy contenta. Lo hemos sacado también mucho más allá del anonimato, porque esos personajes son los olvidados, son los ignorados, son los personajes del silencio, son los héroes del silencio para mí. Doña Julia Payacar, yo hice una canción, Mi vieja partera, fue una de las últimas parteras que yo conocí en Apiao, una señora muy pobre, muy humilde, pero la labor humanitaria que ella hizo, oiga, tiene un tremendo valor. En aquellos años no existía la ciencia médica, no había matronas ni matrones como hoy en día, todos nacíamos de manos de una partera. Y sin embargo la señora a las 2, 3 de la mañana lo iban a buscar a que vaya a atender a una señora que estaba por dar a luz, la llevaban en bote a la isla de Alao, a la isla de Chaplinec. Imagínate tú el tremendo aporte que hacían. Entonces, ahí le hicimos una canción a ella, Mi vieja partera. Y así te pueden enumerar muchos otros títulos que verdaderamente es como una bitácora de viaje. Es como una experiencia de vida que la fuimos... Ahí está tu vida también en cada una de las canciones. Así es. No nacieron estas tan fácilmente en el escritorio como... Claro, no es que te hayas puesto ya hoy día de qué voy a escribir, sino que más bien... No, absolutamente. Hay una canción que se llama Vamos pa' Chao, que siempre se toca mucho en... Bueno, en Chao, sí. Vamos a partir un nuevo capítulo hablando de Vamos pa' Chao. Vamos a dejar este capítulo de la mala pesca hasta acá y vamos a hablar en este otro capítulo de Vamos pa' Chao, porque parece ser una canción más sencilla, digamos, pero en el fondo igual tiene un trasfondo bien bonito. Los invitamos al próximo capítulo, entonces sigan viendo
este programa que es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del Consejo Regional de los Lagos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.